damos paso a Cinties por Ricardo Nope. Bueno, de ser así, damos paso a David Flores por el proceso político y social Marcha Patriótica. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Reciban del movimiento político y social Marcha Patriótica el más caluroso de los saludos. Saludamos este escenario de construcción democrática de los planteamientos de los estudiantes colombianos en relación a la construcción con el conjunto de la sociedad colombiana de un verdadero proyecto de reforma a la educación superior. Bueno, nuestra exposición se divide en 4 tesis. La primera de ellas tiene que ver con el contexto. Necesariamente referirnos a calidad o excelencia nos tiene que conducir a plantear algunos elementos mínimos del contexto en el que se encuentra la educación superior en el mundo y por supuesto en Colombia. Y la primera tesis de la que nosotros partimos es que asistimos a la configuración de un mercado mundial de la educación superior en Colombia y que a su vez la configuración de ese mercado mundial de la educación superior pasa e incluye la introducción de las lógicas de mercado y particularmente un entendimiento neoliberal de los derechos de los colombianos y en este caso en concreto del derecho a la educación. Y para poder hablar de la introducción de esas lógicas del neoliberalismo y de las lógicas del mercado a la educación superior, necesariamente tenemos que referirnos a cuáles son los entendimientos que se tienen desde la perspectiva neoclásica sobre elementos sustanciales. No podemos olvidar que la teoría neoclásica, fundamento del neoliberalismo, antepone el individuo como el centro de la sociedad. Como si el individualismo metodológico en la sociedad se explica fundamentalmente a través de la acción de los individuos en primer lugar. En segundo lugar, la acción de los individuos está determinada por el egoísmo y fundamentalmente por la competencia que nos lleva ese egoísmo. Es decir, los individuos estamos en la sociedad en una permanente competencia impulsada por el egoísmo y por la necesidad básicamente de satisfacer nuestras necesidades materiales. Y en tercer lugar, que el lugar pleno donde se realiza el individuo, donde se realiza esa competencia entre los individuos es la esfera del mercado. Es decir, desde la perspectiva neoclásica, desde la perspectiva del neoliberalismo, que es la que lastimosamente ha sido imperante en el entendimiento de la educación superior en Colombia y de su política pública, es el mercado el lugar máximo de la realización de cualquier propósito de la humanidad. Y en esa medida es importante entender cuál es el papel del Estado en el entendimiento de la lógica neoclásica y particularmente de las nuevas construcciones de lo que es el neoliberalismo hoy, después de muchos años de la sociedad de Montpellerin. El papel del Estado en el neoliberalismo es ante todo la generación de nuevos mercados, la generación de elementos y de la irrupción de la lógica del mercado donde antes no existía, pero también es garantizar los mercados, pero también es poder brindarle al conjunto de los consumidores, al conjunto de los ciudadanos, informaciones precisas sobre cuáles son las mercancías que obtienen o tienen menor o mayor calidad en términos de poder seguir estimulando la competencia y por tanto la lógica de oferta y demanda. Pues bien, la pregunta sería ¿qué tiene que ver todo esto con la educación superior y particularmente con la calidad? Pues lo tienen todo que ver, porque pasamos a la segunda tesis. Bueno, sigamos y planteemos algunos puntos para ilustrar esta tesis y cómo hay una serie de elementos que han intronizado esa lógica neoliberal y han construido ese mercado mundial de la educación superior. Primero, el acuerdo GATS de bienes y servicios a comienzos de los 90 incluye, digamos, el GATS, ustedes lo deben saber, es lo que antecede la creación de la Organización Mundial del Comercio. En este tratado, donde a nivel internacional se define cuáles son los servicios que a nivel internacional se van a intercambiar bajo la lógica del libre mercado, se incluyó particularmente la educación y específicamente la educación universitaria. Pues bien, el Estado colombiano a principios de los 90 ratificó, digamos, convalidó el GATS.
Segundo, si ustedes analizan la generación y la constitución de la Organización Mundial del Comercio, allí claramente está estipulada la educación superior, la educación universitaria. Y obviamente, y ya lo decía el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo, esa intronización, ese mercado mundial de la educación superior, obviamente se profundiza con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En el capítulo de servicios transfronterizos está incluida la educación superior en Colombia. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿y cuál es el propósito de esto? Evidentemente son muchos, pero hay que decir que hoy la educación superior puede ser en Colombia uno de los negocios más rentables de este país. A cifras del 2009, según estudios de FENALPRO, las universidades en Colombia, tanto públicas como privadas, pueden mover alrededor de 9 billones de pesos. Es decir, no estamos ante un negocio nada despreciable. Eso es en últimas también lo que se está disputando en este sentido. Y estos entendimientos los encontramos también en Colombia. El decreto 2566, que fue declarado inconstitucional, pero que intentó imponer el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hablaba claramente del servicio educativo, de los proveedores educativos, de los consumidores educativos. Y obviamente también, y esto hay que decirlo, las diferentes propuestas de proyectos o de reforma, o de textos más bien, de reforma a la educación superior presentados por el gobierno de Juan Manuel Santos. Entre otras cosas, en su último texto solamente incluye una vez la palabra o la asociación derecho a la educación e incluye un gran número de veces derechos pecuniarios y todo lo que tiene que ver en últimas con esta lógica. Pues bien, pasamos a la segunda tesis. El concepto de calidad, el entendimiento que se ha construido en la política pública colombiana frente a la educación universitaria y superior está ligado directamente a ese proceso de mercantilización. En esa perspectiva hay dos dimensiones de la mercantilización y hay dos dimensiones en que el concepto de calidad está ligado a esa mercantilización. Primero, a la calidad en el servicio educativo. Y aquí vamos, ahorita en la tercera tesis vamos a hacer un desarrollo de eso. Pero segundo, y quiero detenerme en esto, la calidad en el servicio educativo hoy por hoy, hacia afuera, digamos, en la reflexión y en el accionar de las universidades, está ligado fundamentalmente al mercado laboral. Es decir, lo que determina si la educación es de calidad o no es de calidad hacia afuera de las universidades es ante todo si la educación que se está recibiendo nos permite acceder o generar las competencias para entrar al mercado laboral. Y aquí es importante decir que si bien es cierto, puede ser necesario e importante que se adquieran las herramientas para el trabajo, el papel de la educación y particularmente la educación universitaria no es únicamente para que podamos trabajar, ni para que la educación se defina únicamente para el aparato productivo, que sobra decirlo, en Colombia es un aparato productivo bastante deprimido, ligado fundamentalmente a la extracción de recursos naturales, es decir, a la reprimarización de la economía y a la venta de servicios, es decir, que es un aparato educativo, es un aparato productivo que no le va a proveer empleo a la gran mayoría de los colombianos y que va a proveer unos empleos que no requerirán de gran formación académica e intelectual. Por el contrario, el papel de la educación debe ser transformar no solamente el aparato productivo, sino el conjunto de la sociedad. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Los contenidos académicos que están recibiendo los estudiantes de las facultades de Ciencias de la Salud y de Medicina de este país, y eso está refrendado en los exámenes ECAES y en los ahora llamadas pruebas saber, y digamos, en los procesos de evaluación de estos programas están dirigidos únicamente a que los estudiantes conozcan todo digamos, lo que tiene que ver con los medicamentos del plan obligatorio de salud. La pregunta es, ¿será que los médicos de nuestro país, será que las personas que están formando en ciencias de la salud deben saber únicamente el post o deben saber lo que los colombianos y las colombianas requieren para tener un verdadero derecho a la salud? Y así podemos encontrar diferentes ejemplos en la agronomía, en la ingeniería, en el derecho y en las ciencias sociales. Pues bien, digamos, evidentemente hay varias muestras de cómo es el concepto de calidad, el entendimiento de calidad que se ha ligado a la política pública y que tiene también este gobierno de Juan Manuel Santos, aunque
si se quiere, de manera más elaborada, ligada a la tecnocracia propia de la tercera vía, pero se encuentran, digamos, evidentemente en el transcurso de esta reforma. Fundamentalmente dos cosas. La primera, y es la fuerza que se le ha venido dando desde años atrás, pero que se ratifica en este gobierno, al observatorio laboral de las universidades. Es decir, mirar cuáles son las universidades, cuáles son las carreras que realmente generan empleo o que generan empleo no, que van a ser susceptibles de ser empleadas, ¿cierto? Y cuáles son, a su vez, los requerimientos del sector productivo, comillas, comillas, como yo lo llamo, porque sobre eso también podríamos tener una discusión bastante fuerte desde diferentes perspectivas. Y obviamente, insisto yo, aunque se le puede cambiar la terminología, la esencia sigue siendo la misma. El empuje, no digamos el empuje, el acento que hace este gobierno en términos de calidad no gira en torno a la generación del conocimiento, sino fundamentalmente a la generación de la educación por competencias. A competencias ligadas, insisto, fundamentalmente a la dinámica laboral. Y a una dinámica laboral, insisto yo, bastante estrecha, bastante ligada a un aparato productivo, insisto, altamente precarizado, deprimido, como es el aparato productivo colombiano, y que obviamente se va a precarizar mucho más con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y el tercer elemento, la tercera tesis, hay una segunda dimensión del entendimiento de la calidad. Se ha construido todo un discurso de la calidad que casi que quien se cuestione el concepto de calidad estaría entrando en una herejía académica. Insisto, el problema no es la palabra de calidad, sino cuáles son los entendimientos que se han construido sobre eso. Y hay un entendimiento de la calidad que ha buscado un discurso sobre la calidad de los últimos gobiernos nacionales, que ha buscado fundamentalmente garantizar la lógica del mercado al interior de la educación superior. Y aquí hay varios ejemplos. El primero, la acreditación. La necesidad del gobierno de acreditar los programas de las diferentes universidades en función de decir al conjunto de la gente cuál es la educación de calidad y cuál no, y restringir alguna de ellas. Pues bien, decíamos en la primera tesis que una de las funciones del Estado en el marco de la perspectiva neoliberal es decirle a los usuarios cuáles son las mercancías que tienen mayor calidad en el mercado. Esa es una de las funciones que tienen estos procesos de acreditación también en función de la mercantilización de la educación. Cuando entre el Tratado de Libre Comercio en vigencia, si menos mal no sucedió debido a la resistencia de la movilización de la MANE, si hubiéramos estado hoy en el escenario de la nueva ley de educación superior que nos pretendía imponer el gobierno, estos rótulos de acreditación por 10 años, acreditación por 7 años o por 5 años, giran fundamentalmente a poderle decir al consumidor cuál mercancía cuesta más que otra. Si yo tengo un programa de 10 años, pues evidentemente como proveedor de esa mercancía educativa puedo cobrar más. Si yo tengo un programa acreditado por 3 años, pues puedo cobrar más en ese sentido. Evidentemente allí hay una lógica de mercado, pero hay que decir que hay también una grave vulneración de la autonomía universitaria. Estos procesos de acreditación, y bien lo decía Foucault, una de las formas más claras de dominación es el examen, porque yo en un examen, ante todo, garantizo que usted sepa lo que yo quiero que sepa, de la forma en que yo quiero que lo sepa y en el momento en que yo quiero que lo sepa. ¿A qué me refiero? Una universidad puede ser la mejor en salud, puede ser la mejor en derecho, puede ser en filosofía, pero si no responde adecuado a los estándares que se le imponen desde afuera, pues fácilmente va a perder la acreditación. Y como ya hemos visto que en esta lógica casi que se le impone a las universidades acreditarse, pues evidentemente tendrán todas que acoplar su pensum, vulnerar su autonomía universitaria para poder responder a estos elementos. Y evidentemente hay que cuestionar una cosa: ¿quiénes están elaborando los estándares de calidad sobre los que se están acreditando las universidades? Y allí creo yo que varios de los textos que se formularon por parte del gobierno nacional frente a la reforma anterior, queda clara cuál es la concepción de acreditación. Una acreditación en que participe la empresa privada, una acreditación en la que participe el gobierno nacional, pero no en una acreditación en la que participe un entendimiento mucho más amplio de la comunidad universitaria, donde están también los trabajadores y por supuesto el conjunto de la sociedad colombiana. Está también, y para hablar digamos mucho más rápido, ya mencionamos el tema de las evaluaciones, de las pruebas ECAES, que están ligadas también a estas lógicas de evaluación externa y de vulneración de la autonomía universitaria,
pero también mencionemos un elemento. Sobre la base del discurso de la calidad, la gran mayoría de universidades, particularmente las públicas, en los últimos años han asistido a procesos de reforma académica. Esos procesos de reforma académica, entre otras cosas, han estado atravesados por la implementación del sistema de créditos. Bueno, pero en últimas el sistema de créditos es simplemente una medición. Claro, es una medición, pero es una medición que tiene un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo de que las materias sean medidas por créditos? Es darle un valor cuantitativo a cada una de las materias. ¿Y por qué es tan importante este elemento cuantitativo? Este elemento cuantitativo es importante porque hace posible transar y cuantificar la mercancía académica. Sobre esto hay, digamos, bastantes elaboraciones, sobre esto hay bastantes discusiones, y porque además, en el caso de donde yo soy abogado egresado a la Universidad Nacional, estudiante de maestría de esa universidad, de la universidad en la que provengo, la Universidad Nacional, se introduce una lógica riesgo-beneficio con algo que se llama el cupo de créditos. Entonces, los estudiantes ya no estudian sus materias por cuál es la materia que es de mayor calidad o excelencia, sino cuál es la materia que en una relación costo-beneficio me permite a mí graduarme más rápido y al menor costo, ¿cierto? Por último, como la idea evidentemente es que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil está convocando un debate con los sectores sociales y políticos de este país y con toda la comunidad universitaria en función de crear una verdadera propuesta democrática que responda a los intereses del país, es importante que esa propuesta que está construyendo la Mesa Amplia Nacional Estudiantil supere esos entendimientos de mercado, tanto de la calidad como de la excelencia académica. Desde la Marcha Patriótica creemos que la construcción de entendimientos de excelencia académica y de calidad académica pasan por la construcción de un nuevo paradigma y de entendimientos de la calidad y de la excelencia académica ligados fundamentalmente a tres cosas. La excelencia y la calidad académica ligado en primer lugar a que la educación realmente permita la formación de ciudadanos con capacidad crítica y transformadora. Una de las funciones, más que generar ingenieros, más que generar abogados, que tiene la universidad por su esencia, es generar ciudadanos con capacidad crítica y que le puedan aportar a la sociedad. Volver a la paideia de la cual nos hablaba Aristóteles. Lo segundo, que la construcción de la calidad y de la excelencia no esté ligado al entendimiento de la educación por competencia, sino fundamentalmente a la construcción de conocimiento. Las sociedades requieren que las universidades construyan conocimiento, generen conocimiento. Y en tercer lugar, muy importante, que parámetros o que un horizonte para ligar esa perspectiva de calidad y de excelencia sea que ese conocimiento tenga una clara relación con las necesidades de la sociedad. Que es diferente hablar de necesidades de la sociedad a las necesidades del mercado o particularmente del aparato productivo, por supuesto que lo es. Es necesario superar en una vía o en otra que la educación tiene una relación únicamente con el aparato productivo. Es decir, el agrónomo de Colombia será un agrónomo que cuente con una educación de calidad y excelencia si es un agrónomo que ayuda a solucionar el problema de la tenencia de la tierra y de la productividad en nuestro país. El abogado será un abogado de calidad y excelencia si evidentemente su práctica profesional está ligada también a una práctica, digámoslo así, de la jurisprudencia en función de los elementos democratizadores de la Constitución del 91 por demás. Es decir, en últimas, en consecuencia con los elementos ya planteados por la marca, creemos nosotros que esa perspectiva de que la excelencia y la calidad, los entendimientos tienen que estar ligados a la aplicación de los conocimientos a la sociedad está claramente expresada en esa consigna tan acertada de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Es decir, por una universidad para un país con soberanía, democracia y paz. Ese debe ser el horizonte que delimite la construcción de la excelencia académica y de la calidad académica. Y en ese sentido no cuentan, y esto es importante para decirlos, no es un respaldo de la marcha patriótica, no es una solidaridad, sino por el contrario es un deber del conjunto de los colombianos y las colombianas y de todas las organizaciones políticas y sociales de estar en este proceso, desde la academia, pero también desde la movilización, por una universidad
para una universidad que ayude en un país con soberanía, democracia y paz, y como nosotros decimos desde la Marcha Patriótica, y cuente con nosotros por una universidad para la segunda y definitiva independencia. Muchas gracias.